Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta emisión de la segunda temporada del programa televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, En Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez. Recordarles que este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En Contacto Contigo se transmite todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en Facebook, TV UJAT y YouTube, TV UJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 99 33 58 15 96. El día de hoy presentaremos el libro Investigación Científica del Delito, obra que resalta en su contraportada que la confianza en el sistema procesal penal en México depende en parte de que las sentencias sean dictadas de manera justa y acorde a la realidad que subsista en una investigación o juicio. De igual forma, la responsabilidad de una persona que cometió un delito o la inocencia de alguien imputado se deben comprobar por medios de pruebas científicas que sean contundentes y que no den lugar a dudas en una sentencia condenatoria o absolutoria. Esta obra es el resultado de una investigación científica y contiene en su primera parte un análisis de la forma en que se realizan las investigaciones dentro del proceso penal en México, la cual debe de hacerse en respeto a los derechos humanos, utilizando la tecnología que la modernidad nos ofrece y que han dado resultados a nivel internacional. Este libro será de utilidad para estudiantes de criminalística, criminología, derecho, abogados y operadores jurídicos del actual sistema de justicia procesal penal en México, que busca que la justicia y en estricto derecho sea una realidad en el país. Estimado auditorio, esta tarde presentaremos esta maravillosa obra jurídica que le mantendrá informado sobre la investigación científica del delito. Y como se anunció hace rato, platicaremos con nuestros invitados. Quédate con nosotros. Empezamos. Hoy tenemos como invitados especiales para platicar con nosotros sobre este tema de análisis al doctor José Armando Flores Sánchez, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y autor del libro, al doctor José Alonso Rodríguez Cruz, coordinador del doctorado en estudios jurídicos de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, y a la doctora Sofía Liévano, profesora investigadora de nuestra división. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta emisión de su programa En Contacto Contigo. Es para mí, como siempre, un placer y un privilegio tener a grandes catedráticos de nuestra universidad dignos de portar la toga simbólica de su profesión. Es un honor verdaderamente porque, bueno, el día de hoy vamos a presentar el libro del doctor José Armando Flores Sánchez, autor de esta maravillosa obra. En otras ocasiones hemos tenido el gusto de tener al doctor José Armando platicando sobre estos temas del nuevo sistema de justicia penal y verdaderamente pues para nosotros ha sido muy productivo porque la sociedad ha logrado conocer los avances en materia del sistema de justicia penal. Nuevamente sean bienvenidos a su programa En Contacto Contigo. Y sin más preámbulo, bueno, preguntarle al doctor José Alonso Rodríguez Cruz, coordinador del doctorado en estudios jurídicos de nuestra división, ¿cómo surge la idea de crear esta maravillosa obra jurídica? Miren, es relevante y me da la oportunidad para poderle comentar que en el marco de este doctorado en estudios jurídicos se realizan investigaciones en estudios de actualidad y prueba de ello es la obra que el día de hoy venimos a presentar, la investigación científica del delito, la prueba científica en México del doctor José Armando Flores Sánchez, quien tuvo su origen en esa primera generación del doctorado en estudios jurídicos que se imparte en esta división de nuestra alma mater y básicamente fue elaborándose durante los 3 arduos años de investigación y de formación como investigador del doctor José Armando Flores Sánchez en este doctorado en estudios jurídicos y fue surgiendo también dentro de la participación de congresos nacionales, internacionales, seminarios y diversas reuniones y también eventos académicos que en el marco del doctorado tuvieron relación en esos 3 años. Y pues el producto
que surge de esa investigación del doctor José Armando Flores, pues tiene gran relevancia y actualidad, y en este texto aborda temas muy importantes relativos a la prueba científica que, como mencionabas, son importantes su revisión desde la óptica del servicio de la Procuración de Justicia, tanto también para los tribunales, para los jueces y evidentemente también para los operadores jurídicos, en específico para los abogados. Es orientadora y es fundamental de consulta. Pues comentarle a nuestros televidentes de esta maravillosa obra, quiero mostrárselas. Es producto del doctorado en estudios jurídicos de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, y una importante obra que la sociedad debe de conocer para que puedan profundizar un poco más en el tema. Está escrito en un lenguaje liso y llano que cualquier ciudadano puede llegar a entender. También es un libro muy recomendado para todos los abogados, litigantes en el nuevo sistema de justicia penal, puesto que también habla mucho acerca de la prueba científica y las periciales. Se los recomendamos verdaderamente, una obra maravillosa jurídica que, bueno, es necesario presentarla porque forma parte ya del acervo de la biblioteca de nuestra división. Doctora Sofía Ruiz Liévano, ¿por qué resulta importante escribir sobre esta temática? Bueno, principalmente porque a partir del cambio de paradigma del nuevo sistema de justicia penal, el tratamiento de la prueba hace un cambio radical, desde incluso cómo se va a presentar lo que llamamos prueba, que tiene 3 etapas, y me voy a permitir y comentar también que el prólogo del libro lo hizo el doctor Romero Tequestle, y él hace en este libro también, en el prólogo, una aportación que indica lo que la diferencia y cómo el tratamiento de la prueba. En este sentido, permítame, para que es importante, y también para los estudiantes se maneja en 3 términos: datos de prueba, medios de prueba y prueba. ¿Qué se le llama datos de prueba? Son las referencias al contenido de un determinado medio de convicción que se advierten idóneas y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. La segunda fase son los medios de prueba, que son toda fuente de información que posibilita reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la prueba, que es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que, ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia intermedia o de juicio, cuando se trata de medios de prueba supervinientes, se desahoga bajo los principios de publicidad, inmediación, concentración y contradicción, y que sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a la conclusión cierta sobre los hechos de materia de la acusación. En ese sentido, este libro aporta, a partir de esa distinción, cómo se va a tratar la prueba, y en todo este libro podemos ver las diferentes facetas de prueba, e incluso en el derecho comparado, que es muy importante y es algo novedoso, que también el autor hace mucha referencia y mucho énfasis, pues para estar también con los conocimientos a la vanguardia, y que pues los estudiantes de derecho ya también están, pues exigen, ¿no?, en esta nueva forma del tratamiento de la prueba. ¿Sí? Doctor José Armando Flores, quien es autor de esta obra jurídica maravillosa, preguntarle, ahora sí entrando un poquito más en materia, ¿qué es la investigación científica del delito? La investigación científica del delito es aquella investigación que puede ser comprobada, que se puede ser contrastada, puede ser falseada, puede ser buscada de diferente forma, y es la investigación que nos lleva a la verdad histórica. Como bien decías al principio, es muy importante en nuestro sistema de justicia penal que la gente sepa que las investigaciones que se hacen de un hecho sean reales, es decir, que un inocente no esté en la cárcel y que tampoco un culpable no sea castigado. Por eso es importante de la investigación científica del delito. Y regresando a una de las preguntas, fíjense que
Cuando estábamos estudiando el doctorado en estudios jurídicos, nos visitó el doctor Cosío, el exministro, ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, vino a dar una ponencia y al final los estudiantes en aquel momento de doctorado nos permitió estar con él. Y yo le pregunté abiertamente al doctor Cosío, y aquí mi compañero no me va a mentir, le dije, doctor, acaba de ocurrir lo de Otzinapa, un hecho triste y lamentable que hasta la fecha todavía se sigue investigando y no se sabe a ciencia cierta o no se ha dado a conocer la verdad histórica de los hechos. Y yo le pregunté, doctor Cosío, usted que es ministro, en México no hay ciencia, no hay personas capaces, no somos inteligentes, no tenemos la capacidad económica, ¿por qué tenemos que enviar las muestras a Innsbruck? ¿O por qué tienen que venir peritos de Argentina sin denostar a ningún país aquí a México? Yo le hacía esa pregunta, ¿no somos inteligentes o no tenemos la capacidad? Y él empezó a decir que efectivamente en México estábamos empezando a hacer investigaciones con rigor científico, y él me ayudó muchísimo, y quiero reconocer que las preguntas que le hacía al señor ministro, él me las contestaba. No sé si era él o otra persona que le ayudaba, pero siempre me contestó y siempre me ayudó en la investigación de este libro. Excelente. Bueno, y preguntarle al doctor José Alonso, ¿cuál es el objeto de la investigación científica del delito en el nuevo sistema de justicia penal? Fíjate que para contextualizar tu pregunta, te la voy a replantear en los siguientes términos. Estando en un evento con el doctor José Armando en la Ciudad de México, en las jornadas de juicios orales, en las segundas jornadas nacionales e internacionales de juicios orales, estaba un profesor, un doctor especialista sobre la materia, y nos llamó mucho la atención desde ese entonces, estamos hablando 2014, que él decía que el éxito de los juicios orales en México iba a estribar no en preparar a los alumnos, no en impartir en las universidades cátedras de oratoria forense, no enfilar todas las capacidades dirigidas a crear operadores que manejasen el lenguaje jurídico técnico de forma brillante, sino que el éxito o el fracaso de este sistema iba a estar efectivamente en el buen uso y manejo y producción de la prueba científica. Y desde ahí nosotros nos quedamos con esa idea muy marcada y muy específica, porque desde ese entonces, cuando se da el tema de los juicios orales, pues teníamos la idea errónea de que en lo que había que prepararnos es en la oratoria forense, y que todo aquel abogado o litigante que fuese hábil con el manejo del lenguaje iba a ser el que iba a brillar en este nuevo sistema. Y en ese evento nacional e internacional que tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se puso el punto sobre el centro del debate real de los juicios orales en el país. Nada tiene que ver, o muy poco tiene que ver, con el tema del manejo de la oratoria forense, y todavía hay equivocadamente esa concepción. El fondo, el corazón del éxito de este sistema es exactamente que se produzca la prueba científica. Y ahora vamos a este asunto. ¿Quién produce la prueba científica? ¿La produce el juez? No. ¿La produce el fiscal? No. ¿La produce el abogado? No. ¿Quién produce la prueba? La produce la policía de investigación y los investigadores particulares que elaboran con los abogados postulantes en este juicio. Y ahí cambia radicalmente el tema. Entonces ahí vemos cómo, y hace un momento platicábamos antes de iniciar el programa, que los abogados que se encargan de litigar en estas materias, pues hay un cambio radical en la forma en cómo se estructura su forma de operar, su forma de elaborar. Si antes un abogado podía ser solitario y tener un despacho y llevar a cabo una defensa en otras materias, en materia penal esto ya no es posible, porque tienes que tener todo un grupo de investigadores que apoya al abogado, quien va a ser solo la persona que va a presentar
un caso, va a presentar una defensa, pero lo relevante y el éxito de esa defensa está atrás, está en la parte de su equipo de investigación y lo mismo en la parte de los fiscales. Lo relevante no es lo que pueda decir o no el fiscal, sino lo que pueda probar. Y en ese tema específico de lo que pueda probar está la parte del equipo de investigación y efectivamente, específicamente todo lo que tenga que ver con la aportación de la prueba científica. De hecho, hay un principio jurídico que ustedes lo conocen muy bien que dice que el que afirma un hecho debe estar dispuesto a probarlo. Entonces, en ese sentido, la prueba científica, pues en un juicio oral es relevante para que el juez, bueno, para que los jueces de oralidad puedan dictar sentencia. Doctora Sofía, fíjese que en el libro el doctor José Armando habla de que hay un cambio de paradigma en la investigación criminal en México. ¿Podría comentarnos algo al respecto? Claro que sí, como lo refería el doctor José Alonso, todo se va a centrar en este nuevo sistema, todo se centra en las investigaciones y en la forma en la que se hace la investigación. Anteriormente la prueba reina era la confesión y a partir de ahí se podía emitir una sentencia y ahora es la prueba pericial y tiene que ser una prueba que sea fehaciente, con rigor científico, que esté avalada, que desde el levantamiento de la prueba, de la forma en la que se va a tratar la cadena de custodia, o sea, todo un proceso para que se pueda decir que la prueba es realmente plena. Sí. Vamos a una pausa promocional. En un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarles que estamos presentando la obra jurídica Investigación Científica del Delito, Prueba Científica en México. En un momento continuamos. Regresamos a su programa En Contacto Contigo. Recordarles, estimado teleauditorio, que estamos presentando la obra jurídica Investigación Científica del Delito, Prueba Científica en México. Una interesante obra que se la recomendamos a los estudiantes de Derecho, a los abogados litigantes y a las personas que estén interesadas en conocer un poco más a fondo acerca del nuevo sistema de justicia penal acusatoria adversarial y oral. Continuamos platicando con nuestros invitados, con el doctor José Armando Flores Sánchez, autor del libro, con la doctora Sofía Ruiz Liévano, profesora investigadora de la división, también egresada del doctorado en estudios jurídicos, y con el doctor José Alonso Rodríguez Cruz, quien es el coordinador del doctorado en estudios jurídicos de la división, a quien también ya comprometimos para que en otro programa usted tenga la oportunidad, quien nos ve y nos escucha, de poder conocer un poco más a fondo de qué se trata este doctorado en estudios jurídicos, de donde pues han surgido un sinfín de obras que hoy forman parte del acervo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Continuamos entonces platicando con nuestros invitados y preguntarle al doctor José Armando, ¿cuáles fueron las causas de la transformación del sistema de justicia penal en México? Muy interesante pregunta. Fíjate que en la investigación que tuve la oportunidad de realizar, trabajamos varias hipótesis. Una era que el sistema de justicia penal en México era lento, los juicios tardaban muchísimo porque eran escritos, había mucha gente que estaba en prisión y después de 5 años o 4 le decían, sabes que eres inocente, que te vaya bien. No. Pensábamos que el nuevo sistema era para dar celeridad. Otra hipótesis también que vimos es de que como México estaba en el Tratado de Libre Comercio, como en Estados Unidos son juicios orales, Estados Unidos quería juicio parejo, que la gente que litigaba conociera el sistema y por eso también tendría que hacerse un sistema oral en México, pero no, nos encontramos que el cambio del sistema fue debido a que México debería de cumplir con los tratados internacionales a los que ha firmado en términos del artículo 91 y 133 para que cumplieran lo que decían, que la justicia debería ser oral.
Y esa fue la razón por la cual México lleva muchos años incumpliendo la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales que son vinculantes. Y yo considero que esa es la razón principal por qué se dio el cambio. Okay. Doctor José Alonso, ¿podría comentarnos sobre los diferentes sistemas de justicia en materia procesal penal? Sí, hace un momento te comentaba que en términos de este tema de la prueba científica es importante que ubiquemos los tipos de periciales que se involucran en la prueba científica y en el texto te hacía referencia que en la página 94 y 95 el autor, el doctor José Armando, nos hace una narrativa de las 26 especialidades de servicio periciales que deben de existir en el país para poder cumplir con esta investigación científica del delito. Y dentro de ellas te voy a enumerar algunas para contextualizar el cambio de sistema que estamos abordando el día de hoy. En estas páginas el doctor nos hace referencia a que debe de haber, o todo sistema pericial debe de tener cuando menos las siguientes especialidades: en el análisis de voz, el audio y video, antropología forense, asuntos fiscales, balística forense, contabilidad, criminalística de campo, dactiloscopía forense, delitos ambientales, documentos cuestionados, fotografía forense, genética forense, incendios y explosivos, informática y telecomunicaciones, ingeniería mecánica y eléctrica, ingeniería y arquitectura, medicina forense, odontología forense, poligrafía forense, propiedad intelectual, psicología forense, química forense, retrato hablado, traducción, tránsito forense, evaluación dentro de las 26 especialidades en periciales, para poder cumplir con el mínimo de estándar de prueba científica en la investigación de este nuevo sistema. Y obviamente todos los que nos escuchan ponen en duda que en la actualidad en nuestra entidad pudiéramos estar en condiciones de cumplir en mínimo con estas 26 especialidades, y obviamente este es el piso sobre el cual debiera edificarse este nuevo sistema, porque evidentemente solo cumpliendo y teniendo estas 26 especialidades se puede producir la prueba científica. Si no estamos produciendo prueba científica, pues estamos sosteniendo el nuevo sistema en un terreno muy pantanoso. Sí, transitamos de un sistema inquisitorio a un sistema adversarial, acusatorio y oral. Doctora Sofía, ¿podría comentarnos algo al respecto? Claro que sí. Bueno, básicamente el sistema del que nos estamos refiriendo son parte de las características del nuevo sistema de justicia penal. Al referirnos en un sistema acusatorio es porque hay una parte que acusa y la otra parte que se defiende, y estas partes intervienen en el juicio. Adversarial porque tanto la acusación como la defensa la realiza mediante una confrontación de pruebas, y oralidad porque básicamente el sistema debe de ser a partir de argumentos y no de lo que anteriormente se manejaban puros escritos y que se perdía incluso lo principal, se perdía con todos esos documentos, como era el sistema inquisitivo, y ahora es hablar de frente, y sí se permiten algunos apuntadores, pero no de plano leer, sino que el juez no conoce el expediente, sino tanto la defensa como la fiscalía se lo explican, porque ese es el principio de ese sistema, que el juez conozca a partir de esos argumentos del asunto y no se contamine. Por eso es que se manejan las 3 etapas básicas. No, y como comentaba el doctor José Alonso, es muy importante la prueba científica y poder cumplir con este estándar de 23 periciales
bueno, pues la policía debería detener, ¿no? Para poder hallar la verdad histórica de la probable comisión de un delito. Estar en condiciones mínimas. Y estar en condiciones mínimas. También, doctor José Armando, entonces, si estamos hablando acerca de un nuevo sistema de justicia penal, ¿cuál es la diferencia de este nuevo sistema con respecto al inquisitorio? Correcto. Algo muy sencillo, por ejemplo, como mencionaba el doctor, el asunto está la prueba. En el sistema inquisitorio, un ente, ya sea el gobierno, reunía la prueba, presentaba la prueba y al final evaluaba. Entonces quiere decir que el que te entregara la prueba al final te iba a condenar. Entonces, en este nuevo sistema, una persona reúne las pruebas, que estás hablando de la policía de investigación, los peritos, otra persona, otro ente presenta las pruebas, que en este caso es el fiscal, que es el único que constitucionalmente tiene ese derecho de acusar, y quien juzga es otra persona, entonces que es un juez. Entonces es importante entonces esa trilogía que nosotros entendamos y que poco a poco se vayan perfeccionando tanto jueces, tanto ministerios públicos como abogados, de saber cuál es la forma. Una persona que es víctima de un delito, pues tiene que acudir a las personas para que da los hechos y las personas empiezan la trilogía de investigar. Para que nuestro teleauditorio conozca un poquito más acerca de este nuevo sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial y oral, aunque en otros programas también hemos platicado al respecto, sin embargo, pues es necesario que se conozca todavía un poco más a fondo en qué consiste este nuevo sistema. Y preguntarle, doctor José Alonso, ¿qué aspectos novedosos encontramos entonces en la investigación de delitos en México y que el doctor José Armando, pues ahora sí lo expresa en su libro de investigación científica del delito? Sí, miren, la relevancia del texto que presentamos el día de hoy, uno de los puntos destacables es que él hace un análisis sobre protocolos en donde de manera internacional están estipulada la forma, los pasos que se deben de seguir para producir una prueba con el estándar científico, y básicamente el tema sobre el cual circula su investigación tiene que ver con la prueba de ADN. ¿Y por qué esa prueba es la que reúne esos estándares, esos protocolos internacionales? Bueno, porque es la que científicamente presenta la mayor certeza en cuanto a su forma, su producción, y en el texto van a poder encontrar todos esos lineamientos, todos esos protocolos, incluso como un anexo del texto viene un protocolo internacional relacionado con el tema, y a lo largo de todas las páginas del texto van a encontrar la referencia a casos de derecho comparado, casos específicos en Estados Unidos. Una de las gran ventajas que tiene el texto es que el doctor José Armando procesa bibliografía de derecho comparado, de derecho estadounidense, la traduce y la glosa en español para nosotros, que muchos de los estudiantes no tienen el dominio de el idioma inglés, y él hace el esfuerzo de traducir sentencias, casos que hace referencia y cita en su texto, y eso le da un plus y un valor superior a la obra. Es muy difícil encontrar un trabajo de investigación que conjugue ese análisis detallado del derecho comparado, y sobre todo que nos presente esa oportunidad de leer en español asuntos que son de origen estadounidense. La etapa de investigación de los delitos consta de 2 fases. ¿Podría comentarnos algo, doctora Sofía? Sí, bueno, básicamente cuando se inicia una carpeta de investigación, se inicia con esa primera, en esa primera fase. Cuando se presenta ante un juez de control, se puede también solicitar una etapa complementaria para lo que haga falta en ese punto, y en el libro pues también se desarrolla más ampliamente. Entonces va a corresponder, para que nuestro teleauditorio lo sepa, va a corresponder la persecución del delito
a la Fiscalía, quien tendrá que ofrecer las pruebas periciales y científicas para que el juez de control y los jueces de oralidad, posteriormente ya cuando sean pruebas, porque comentaba hace rato la doctora que primero son los datos de prueba, medios de prueba y ya la prueba en sí después de que fue desahogada. Así Entonces, pues prácticamente la Fiscalía debe y está también obligada a presentar pues las pruebas científicas que den cuenta y que pueda llegarse a descubrir la verdad histórica de los hechos. ¿Es así o no es así, doctor? ¿Puede comentarnos también un poquito más a fondo para que las personas que nos ven y nos escuchan conozcan un poquito más acerca de este tema? Es correcto. Al principio del cambio de sistema habían dudas y habían problemas. De hecho, en algunas ocasiones los jueces de control tenían que soltar a las personas aún porque no se entendía perfectamente este asunto. Ya ahorita el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución se ha modificado para que solamente la persona, para vincularla al proceso, tenga que haber indicios. No es que tengas que desahogar la prueba, ya tienes que comprobarla. Esa es la etapa precisamente de todo el juicio. Entonces, la investigación inicial es precisamente eso, recabar datos. Ya cuando la presentas y vinculas, hay otra etapa que es la investigación complementaria. En nuestro sistema de justicia penal tenemos términos. El ministerio, la policía, la Constitución te dice que te detiene y inmediatamente tiene que presentar. No es que te va dando vueltas, no, la Constitución dice inmediatamente. Ya por eso ahorita hay protocolos de detención. Cuando te detienen tienen que subirlo en tiempo real. No hace que te vayan a dar vueltas por allá. Bueno, se entiende también, ¿no? Si vienes de Tiapa y hay un embotellamiento, pues puedes tardar 2 o 3 horas. Después el fiscal tiene 48 horas para determinar tu situación jurídica. Imagínense cuánto tiempo tienen que reunir indicios. Y el juez de control tiene 72 horas para determinar. Y en ese tiempo, que no es muy corto, la fiscalía, los peritos, los abogados tienen que presentar pruebas. Entonces, por eso es, y ya después de que te vinculan, ya está la investigación complementaria, que el Código Nacional dice que es de 1 a 6 meses, dependiendo del tiempo que al final de cuentas las partes proponen, y es el juez de control quien determina. Y en ese tiempo se tienen que buscar más pruebas, ya sea por parte del fiscal o por parte de la defensa, en igualdad de armas. Y con respecto a los protocolos que se deben de seguir, la policía en este momento consideran ustedes que pues sí cuenta con los elementos necesarios, porque el Estado ha hecho un esfuerzo para poder trabajar adecuadamente el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y adversarial, y la prueba científica pues prácticamente es la prueba que va a dar cuenta, ¿no?, de esa verdad histórica de los hechos. Correcto. Por ejemplo, hay protocolos de actuación de cómo debe actuar la policía en uso de la fuerza. Están definidos, por ejemplo, cuando hay mítines o grupos así, la policía no puede llevar armas de fuego. Están en los protocolos. Y también el uso de la fuerza no va y te va a agredir. Están definidos, por ejemplo, hablar, etcétera. Vamos a una pausa promocional. En un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Estamos haciendo la presentación del libro La investigación científica del delito, prueba científica en México. En un momento continuamos. Estamos en su programa En Contacto Contigo. Vamos a continuar platicando con nuestros invitados. Les recuerdo que estamos haciendo la presentación del libro Investigación Científica del Delito, Prueba Científica en México, el libro del doctor José Armando Flores Sánchez, quien es el autor del libro y hoy nos honra con su presencia para hacer la presentación de su libro. Continuamos platicando con nuestros invitados y preguntarle al doctor José Armando, ¿en México la policía actúa con algún protocolo? Así es. Los procuradores de los estados se reúnen y proponen ellos protocolos. Por ejemplo, hay un principio del OCAR que dice que el autor de un crimen
al lugar de los hechos siempre va a llevar algo y siempre con él va a tomar algo de ahí. Entonces, esos vestigios que son las pruebas tienen que ser tratadas a través de protocolos. Por ejemplo, cadena de custodia, la forma en que llega el policía, que es el primer respondiente y llena su informe policial homologado, también hay protocolos. La forma del embalaje, la forma en que se envía y se estudia también tiene protocolos. Se han hecho a través de los años para perfeccionar y para darle más herramientas al policía, que es el primer respondiente, que en todo caso es el que llega al lugar de los hechos. Y es importante, por ejemplo, acordonar la escena del delito para que lleguen las demás personas, en este caso los peritos, con capacidad para procesar, o que son la policía con capacidad para procesar, o peritos que son los que tienen que manejar la escena. Y una de las dudas que tiene nuestro teleauditorio es en sí, ¿qué es una prueba científica? ¿Podría comentarnos, doctor? Sí, el estándar de la prueba científica deriva específicamente del rigor del seguimiento de ciertas actuaciones, ciertos pasos que se deben de cumplir para que una prueba pueda tener el nivel de certeza que se necesita para acreditar un determinado evento. Tiene mucho que ver con la interdisciplinariedad que existe, por ejemplo, en el derecho y otras ciencias. Si se trata, por ejemplo, como en el caso que el doctor José Armando investiga de la prueba de ADN, pues ahí hay una vinculación entre el derecho y la ciencia biológica, y todos los avances de esa ciencia deben de servir y deben de considerarse todos esos avances para aplicarlos específicamente en temas como este tema de la cuestión penal, y tomar esos avances y esos pasos, esos protocolos que la ciencia desde la biología ha determinado para obtener un resultado como esa prueba del ADN. Entonces, ahí ven cómo la relación del derecho con otras ciencias es fundamental y es relevante en el impacto en temas como este de los juicios orales. Sí, de hecho, hay una nueva pericial que propone el doctor José Armando y le llama ambulogía. Doctora Sofía, ¿podría comentarnos acerca de este nuevo término que se encuentra en el libro de investigación científica del delito y que, bueno, prácticamente sería una pericial que se propone en este libro? ¿Podría comentarnos? Claro que sí. La ambulogía es un neologismo que el autor destaca, que el autor compone, es un conocimiento nuevo a partir de el derecho comparado que se utiliza en otros países. El doctor José Armando analiza la importancia en materia forense del estudio de la marcha o ambulogía. Este término, este neologismo es propuesto por el autor toda vez que en México no se llevan a cabo, y es el reconocimiento del andar del ser humano, y se puede servir para identificar también a las personas, porque como no sabemos, la forma de andar es algo propio de cada persona, y también puede ser de alguna manera, por llamarlo así, de una huella. Doctor José Armando, ¿cómo surge entonces esta nueva propuesta de pericial de ambulogía? Resulta ser que con el asunto de la pandemia hay muchas personas que usan cubrebocas, ¿no? O hay personas con lentes que no le puedes ver el rostro. Entonces, la persona tiene una forma de caminar única. A veces nos parecemos en muchos, pero el análisis forense de cómo camina una persona se usa, por ejemplo, en el Reino Unido para identificar a las personas. Y es un término que yo acuño y traigo aquí a México para que en algún momento pues se hagan más estudios y ya pueda utilizarse como una prueba pericial o prueba científica para la investigación de los delitos y para encontrar a las personas que son culpables. También hablamos acerca de pruebas periciales. ¿Cuál sería la distinción entre una prueba pericial y una prueba científica? Bueno, una prueba pericial puede ser realizada por personas técnicas,
puede ser un mecánico de autos, puede ser una persona que tenga estudios técnicos, y una pericial científica, por el alto grado de confiabilidad y contraste que tiene que ser realizado por una persona experta en determinada área, que bien puede ser una persona con estudios de licenciatura o quizás de especialización o de posgrado. Quizás esa es la diferencia. Doctor José Alonso, ¿cuál es la prueba científica más utilizada en el territorio mexicano y que también el doctor José Armando expresa en su obra Jurídica e Investigación Científica? La prueba científica de mayor rigor y relevancia es la de ADN. Tiene que ver y impacta en diferentes materias, en la materia penal y en la materia, incluso ha tenido mucha relevancia en la materia del derecho familiar. En materia de derecho familiar incluso ha llegado hasta tener contenidos en los códigos civiles de presunción de cuando alguna persona no quiere dar su autorización para que se le practique, que se presuma que esa prueba va a considerarse en su contra por el no dar ese consentimiento. Porque evidentemente toda aquella persona que está relacionada en un proceso, pues tiene que colaborar con el proceso y actuar de buena fe y permitir que se practiquen esas periciales, y en específico esta pericial de ADN es relevante, y en temas penales es fundamental. En el caso de identificación de personas, el doctor en su investigación hace una relatoría de muchos asuntos de gran relevancia en temas que tienen que ver con este tipo de situaciones en donde se dan homicidios, se dan desapariciones forzadas de personas, y hay que identificar a esas personas, y para ello la prueba científica que se necesita practicar es la del ADN. Esa es parte fundamental de su trabajo de investigación. Doctora Sofía, ¿por qué es importante la prueba científica en el proceso penal? Bueno, es muy importante porque es un antes y un después en el nuevo sistema, y le da la categoría de rigor científico, le da esa certeza de que, en todo caso, si se ha tratado y se ha desahogado la prueba con los protocolos y con el rigor que se debe de hacer, le da certeza también a las personas de que del juicio, de la determinación del juez es básico, es un antes y un después. Nuestro máximo tribunal, de hecho, ha sostenido ciertos criterios con relación a la prueba científica en el proceso penal. ¿Podría comentarnos al respecto, doctor José Armando? Claro que sí. Como mencionaba el doctor, por ejemplo, en materia familiar, en asuntos de paternidad, si no te realizas la prueba, el tribunal, de hecho, ¿sabes qué? Se presume que eres el papá del niño. En cuestiones penales, cada vez el máximo tribunal se ha enfocado diciendo cuáles son las pautas que se deben de seguir para considerar una prueba científica. Por ejemplo, el tribunal ha dicho que tiene que ver el control de la prueba, los estudios que se han hecho, la forma en cómo se realizan las pruebas, y también si a nivel internacional hay un consenso sobre determinada prueba. Y como mencionaba el doctor, la prueba que menos margen de error tiene, que aún así tiene margen de error, es la prueba de ADN. Y poco a poco el tribunal ha ido descartando otras pruebas, por ejemplo la prueba de la parafina, para ver si inclusive las huellas dactilares ha dado que detienen a una persona que estaba la huella y resulta que no es él. Entonces sí es importante la prueba pericial y la prueba científica en el nuevo sistema de justicia penal para efectos de que se pueda dictar una sentencia apegada a derecho. Y bueno, ¿qué requisitos se deben de reunir en una prueba científica para que sea confiable? Bueno, en primer término, que hayan estudios referentes a esa prueba, que se conozca el margen de error, y cada prueba científica tiene su margen de error. Por eso le comentaba hace rato, una prueba de ADN es la que menos margen de error tiene, pero tiene. Entonces, conocer el margen de error,
el control que se tiene sobre esa prueba o la falsación de la que hablaba Popper, y también los estudios que se hacen, las publicaciones que han hecho a nivel mundial los expertos en determinada área. Eso es bien importante. ¿Qué estudios hay? ¿Qué libros se han publicado? ¿Qué se ha dicho a favor o en contra de esa determinada prueba? Sí, ¿a qué se refiere, doctor, cuando en la obra habla acerca de una ciencia fraudulenta contra una prueba científica, doctor José Alonso? Bueno, eso básicamente se hace referencia en el sentido de que la colectividad tiene la idea y el uso del concepto de ciencia en ocasiones muy laxo, y esto conduce a muchos errores en cuanto específicamente en materia de procesos penales tiene que ver. Para que una prueba en un proceso pueda considerarse como científica, pues tiene que tener todo ese seguimiento de ese protocolo expresamente y previamente determinado, y con base en el cumplimiento de ese protocolo se puede estimar si esa prueba fue obtenida con los estándares de la prueba científica, y si se cumple con esos estándares, pues tendrá esa calidad, y si no, o si se incumple con algún estándar, pues será en todo caso una prueba fraudulenta. Te pongo la referencia del caso concreto. Hace un momento platicábamos de las distintas especialidades en servicios periciales, y una de ellas tiene que ver con los servicios periciales en materia de informática y telecomunicaciones. En cuanto a esa pericial de informática y telecomunicaciones, es muy relevante las pruebas o los datos de pruebas o los medios de pruebas o las pruebas que se puedan obtener, porque de ello va a pender el valor que pueda tener ese dato, ese medio o esa prueba. El caso concreto tiene que ver con las evidencias electrónicas. Si hay un determinado evento en el que se comete un delito y ahí hay evidencia electrónica, el tratamiento de esa evidencia electrónica debe seguir protocolos, y del seguimiento de esos protocolos depende si ese dato, si ese medio o si esa prueba es legal o es ilícita. Entonces, para que entendamos claramente que si se siguen esos protocolos, puede llegar ese dato, ese medio, a ser una prueba científica, por haber seguido un protocolo científicamente previamente determinado. Si se incumple, estaríamos en presencia, en su caso, si bien nos va, de una prueba fraudulenta. Es decir, que para que una prueba sea lícita, debe de cumplir con todo un rigor metodológico. Efectivamente. Dependiendo el rigor y el seguimiento del protocolo previamente consensado y determinado por la comunidad científica en cada área, será el rigor y el valor de carácter científico que pueda tener ese medio, ese dato, ese medio o esa prueba. Y esto es fundamental en todos los asuntos, porque te hacía referencia a la pericial en informática y en cuestiones de telecomunicaciones. En un evento de la comisión de un delito existe un dato de prueba consistente en una computadora y un teléfono celular, y este es un ejemplo que le encanta al doctor Romero Tequestle, y lo expresó el día de la presentación de la obra en la División de Sociales. Y él nos platicaba con su lucidez y nos decía, a ver, de repente se encuentra una evidencia electrónica como una computadora, y al policía investigador que responde en ese evento, pues se le hace muy fácil ponerse a revisar y extraer información de ese equipo. Ojo, hay una pericial informática y en telecomunicaciones que debiéramos de tener habilitada para investigar ese medio, ese dato de prueba, esa evidencia electrónica digital. ¿Por qué? Porque simple y llanamente de la forma en cómo
se allegue a esa evidencia, si se sigue o no el protocolo, va a resultar si ese dato ya se contaminó o se convirtió en ilícito y ya no va a llegar ni a medio ni a prueba. Y evidentemente esa evidencia electrónica puede ser fundamental para resolver el asunto. Y el no haber conseguido esa evidencia electrónica siguiendo los protocolos científicos va a imposibilitar que ese dato llegue a medio y que llegue a una prueba lícita. Agradecemos la presencia de este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo, a nuestros invitados por acompañarnos en esta emisión de la segunda temporada en la que pudieron compartir con nuestro auditorio sus conocimientos y experiencias del tema investigación científica del delito. Sin duda académicos de reconocido prestigio en nuestro estado. Muchas gracias por acompañarnos aquí en su programa En Contacto Contigo. Y decirles que recuerden sintonizarnos una vez más en esta segunda temporada, aquí en su programa En Contacto Contigo, todos los lunes a las 17 horas a través de televisión abierta en el canal 35.1 y en el sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.